Hola a todos, mi nombre es Germán Yesid Vanegaseli, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre. Soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Tengo 22 años, actualmente vivo en Barbosa, Santander. Soy oriundo del municipio de Cucaita, esto en Boyacá. Y tengo cursos como son desarrollo web y algo de conocimiento también en bases de datos. Es por eso que vamos a abordar este curso de bases de datos, esto para la parte básica. Entonces sería la parte de base. En este curso abordaremos todos los conceptos básicos, todo lo que son motores de bases de datos, lo que compone a una base de datos y entre otros conceptos. Esto pues lo iremos adelantando a disposición. Queda una página hecha en Google Sites donde encontraremos todo lo que vamos a ver a lo largo del semestre. El contenido del curso ya lo podemos ver, ya está cargado, ya está maquetado y ya está desplegado. Entonces acá tenemos todo lo que vamos a ver durante el semestre. Para esta primera parte vamos a ver, bueno, la presentación, una pequeña presentación y vamos a ver lo que son componentes de un sistema de bases de datos. Esto, pues, como ya les dije, lo vamos a ver durante al transcurso del semestre. Cualquier pregunta, cualquier duda, dejo mi correo a disposición. También dejo mi LinkedIn, donde pueden encontrar mis trabajos de mi perfil profesional más bien. Y el GitHub, donde encuentran todos los trabajos que he hecho durante mi etapa de desarrollador web. Acá también pues dejo mi correo y mi número de celular. Bueno, empecemos con la presentación. ¿Quién soy? Como ya les dije, yo soy oriundo del municipio de Cucaita, en Boyacá. Acá pues les cuento que estoy estudiando ingeniería de sistemas, que estoy en cuarto semestre, tengo 22 años. Acá les dejo como este es mi pueblo. Em, También les dejo como el mapa donde queda ubicado el pueblo y una pequeña reseña del pueblo. Información profesional, pues como ya les dije, yo actualmente también soy desarrollador web front. Manejo tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y frameworks como React, Angular, entre otros. Esto todo para el desarrollo front. También tengo el backend, he manejado, pues he tenido la oportunidad de manejar las bases de datos SQL, como lo son Postgres y MySQL. Entonces ya tengo un poco de conocimiento. Como primer ítem vamos a encontrar qué es una base de datos, características de las bases de datos, tipos de datos en las bases de datos y tipos de bases de datos. Em, ¿Qué es una base de datos? Básicamente es un lugar donde se almacena información, ya sea de cualquier índole, de personas, de clientes de una empresa, de cualquier cosa. Em, Esta información se caracteriza de fácil acceso. Esta información también la podemos consumir mediante un back, como ya les había nombrado. En este caso, pues yo he tenido la oportunidad de consumir esta información con un framework de back que se llama Spring Boot. Em, Veamos las características voy a nombrar como las más importantes. Entonces, iniciemos. Como le vemos en la descripción, básicamente lo que hace es separar los datos de las aplicaciones que los utilizan y de esta manera permiten que las estructuras cambien. Como ya les había dicho, la seguridad en una base de datos es, pues, es fundamental. Em,
Las bases de datos nos proporcionan mecanismos para proteger estos datos, digamos, contra accesos no autorizados, contra personas que quieran acceder a nuestra información, pero si no tienen la autorización, pues no los deja entrar. La organización de los datos, entonces, las bases de datos lo que hacen es almacenar estos datos. Hay organización y lógica para el manejo de estos datos. La escalabilidad, perdón, em, permiten como almacenar bastantes datos sin que éstas se vuelvan lentas. Entonces, a lo que se refiere es como que crecen sin que éstas se vuelvan lentas. Esto ya lo vamos a ver, digamos, en los tipos de bases de datos, que, digamos, las no SQL son como más escalables que las SQL. Miremos los tipos de datos en las bases de datos. Tenemos pues numéricos, textos, fecha y hora, booleanos y binarios. Cabe resaltar que hay varios más, pero pues estos son los más utilizados. En numéricos tenemos enteros, decimales y flotantes. Los flotantes pues nos datos con punto flotante. Los decimales pues datos con decimales y los enteros pues enteros. En el texto tenemos varios tipos de datos. Em, Más bien cambia como la longitud. Entonces, para una longitud fija tenemos el char. Para una longitud variable tenemos el varchar, que esta recibe el parámetro n, donde n es cualquier número, pues. Y de gran longitud para textos y así súper largos, pues tenemos el text, perdón. Para la fecha tenemos el date. Este date nos recibe el, en el formato año, mes, día. Para la hora tenemos time, nos recibe hora, minutos y segundos. Y para los dos tenemos el dattime y el timestamp. Estos datos pues ya los pondremos un poquito más en práctica más adelante para que así tengamos como la noción de cómo funciona. Los booleanos solo tenemos un tipo de dato que es con la palabra reservada, se define con la palabra reservada boolean. Este pues toma, como ya lo sabemos, es un booleano, toma true o false, o uno o cero. Los binarios básicamente funcionan como los de texto, solo que pues con binarios tienen longitud fija, longitud variable y una cantidad pues grande, mayor. Miremos los tipos. Existen varios tipos de base de datos. Yo acá puse pues como las más concurridas. Cabe pues miremos las que puse acá, que son como las. Miremos las bases de datos relacionales. Estas pues están diseñadas para que los datos se relacionen en tablas. Estos datos pues se relacionan entre sí. Un ejemplo muy claro es como tener un usuario tiene varios productos o es dueño de varios productos y ahí ya vemos que los datos están relacionados. Las bases de datos no SQL. Al contrario de las relacionales o SQL, acá pues, me faltó, tenemos las no SQL o no relacionales. Básicamente estas, pues como su nombre lo indica, no se relacionan. Acá como lo vemos, no se utilizan tablas. Se identifica por clave valor. Em, las bases de datos de objetos. Acá como lo vemos, pues nos dice, son un tipo de bases de datos no SQL que almacenan datos como objetos. Pues básicamente estas bases de datos están diseñadas para ser utilizadas en la programación orientada a objetos, como lo vemos acá. Básicamente pues con estos lenguajes, o pues con varios, pues ya sabemos que, por ejemplo, C++ o cualquiera. Acá yo solo puse pues estos como las bases de datos.
Dice, están diseñadas para trabajar con bases de datos relacionales complejos, como las relaciones sociales. Estas redes de transporte, por ejemplo, serían muy difíciles de modelar en las bases de datos relacionales. Entonces, tenemos las bases de datos de grafos. Estas no utilizan ni tablas ni colecciones como las anteriores, sino que utilizan nodos y pues tienen sus relaciones. Las bases de datos de memoria eh, son una forma de que no se almacenan en el disco duro, sino se almacenan en la memoria de la computadora. Esto por este ladito, así como la introducción y la presentación. Miremos entonces los componentes. Como pues ya sabemos, las bases de datos se componen de varios ítems. Yo acá puse como los más importantes. em, Cabe resaltar y pues también tienen su función, solo que pues yo acá puse como los más importantes. Empecemos pues con el primer componente, por decirlo así, que sería como lo más importante de la base de datos, que son los datos. Como ya lo vimos, pues tenemos varios tipos de datos y nuestra base de datos nos recibe varios datos. Los datos pues son la información que se almacena en la base de datos. Como ya lo dije, se organizan en tablas, perdón, y estas tablas tienen a su vez filas que los vamos a llamar registros y columnas que los vamos a llamar campos. Esto lo vamos a poner en práctica, como ya les dije en el próximo video, eh, para así tener como una noción de cómo funcionan y también como poner en práctica esta teoría, porque pues es muy, a veces es muy abrumador solo la teoría. Acá tenemos un ejemplito de una tabla. Básicamente tenemos acá en la flechita roja nos dice dato, pues ese es el dato que se almacenó. En este caso pues sería el nombre y el apellido. En este caso vemos que el nombre y el apellido son dos columnas. Tenemos tres registros, como lo vemos acá, filas. Las filas son los registros. Entonces tenemos tres registros, Franklin, Ernesto y Juan. Bueno, eso ya como les dije lo vamos a poner en práctica. Las tablas. Las tablas, pues básicamente es la forma de organización de las bases de datos relacionales. Acá yo puse un ejemplito. Tenemos a la entidad película. Ah, bueno, cabe resaltar que eh, la palabra entidad es lo mismo que una tabla, solo que es en términos técnicos. Una entidad película, una entidad actor, una entidad tipo película, esto ya son las relaciones que salen ahí, y bueno, estas otras. Acá como vemos, estas flechitas son las relaciones que tienen. Entonces, por ejemplo, si nos paramos en la entidad película, vamos a decir que una película tiene varios actores y varios actores están en varias películas. Así se lee esta relación por decirlo así, un ejemplo. Entonces esta sería la tabla y así se relacionan los datos. Eh, Nos dice estructuras que organizan los datos en filas y columnas. Cada tabla representa una entidad específica como clientes, productos o pedidos. Bueno, lo que ya les dije. Eh, los campos, como ya habíamos nombrado arribita acá en esta partecita, en los datos, los campos son las mismas columnas. Acá tenemos que campos igual a columnas. Entonces, define el tipo de datos que puede almacenar una tabla como nombres, fechas o precios. Esto del tipo de dato, pues es lo que ya vimos en la presentación, donde vimos los tipos de datos. Nosotros definimos el tipo de dato que va a recibir esa columna. Sí, a ver, yo acerco acá un poquito. Y acá vemos que, por ejemplo, el nombre, pues es un string y bueno, en este caso sería un varchar y así se define pues ese campo, esa columna.
Si vemos acá en la parte izquierda, tenemos un ID usuario. Siempre, en la mayoría de casos, vamos a tener un ID que identifica esa tabla, a ese registro, más bien. Es importante tener en cuenta eso porque pues es la manera de identificar ese dato. Entonces, si vemos acá, pues en el ID usuario, eso es un entero, un int. Básicamente, pues acá tenemos cuatro columnas, cuatro campos. Entonces hay de usuario, nombre, tipo y contenido. Estos serían los cuatro campos que tenemos ahí. Miremos ahora los registros. Al contrario de las columnas, pues los registros son las filas. Nos dice, cada fila en una tabla representa una entrada individual o instancia de la entidad que recibe la tabla. En este caso, pues tenemos señalado la fila, la que está en amarillo, eso sería un registro, como ya se los había dicho acá arribita. Entonces tenemos acá, pues, se me quedó cortada la imagen, pero lo más probable es que sea el ID, el primer nombre, el apellido y la edad. Ese sería un registro, digamos acá sería el ID 2, primer nombre Rafael y apellido Fuentes y la edad 35. Ese sería un registro. Sigamos entonces por la clave primaria. Algo yo ya les había hablado acá arribita, acá en los campos, algo les había mencionado el ID. Ese ID también tiene el nombre de clave primaria, pues como ya les dije, es el identificador único que identifica, valga la redundancia, a ese registro. Entonces, el ID pues, puede ser nuestra cédula, nuestra tarjeta de identidad. em, en varios casos, pues tenemos que el ID son números del uno para adelante. em, Entre otras cosas, el NID, entre otras cosas. Si ponemos un ejemplo, en la universidad nosotros tenemos un ID como estudiantes. La mayoría son como 22, 25 de ahí para adelante. Y pues antes también habían. Ese sería nuestro identificador. En este caso, pues tenemos, nos dice, llave primaria es el DNI. Es el documento nacional de identificación en algunos países. Ese sería nuestra clave primaria. Ahora miremos la clave foránea. Nos dice, son unos campos en la tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla, estableciendo la relación entre ambas. Eh, Acá en la parte de las tablas yo les había mencionado de algunas relaciones. En este caso pues tenemos la película se relaciona con el actor y bueno, el tipo de película y entre otras cosas. Nos dice la teoría que es un identificador que se relaciona con otra tabla. En este caso acá tenemos también otro ejemplito que dice, tenemos una entidad pagos. Nosotros tenemos un ID, no sé si se alcanza a ver ahí, que sería como la clave primaria, es la clave de esa tabla. Y tenemos dos claves foráneas. En este caso nos quiere decir que esta tabla pagos se está relacionando, por ejemplo, acá nos dice cliente ID, se está relacionando con el ID de la tabla clientes. Y en la otra relación con el ID de la tabla socios. Esas serían las claves foráneas y eso establece una relación. Las relaciones pues vendrían siendo de uno a muchos, de muchos a muchos, de muchos a uno. Son varias las relaciones que tenemos. Bueno, sigamos. En la parte de las consultas, nos dice, lenguaje de consulta utilizado para interactuar con los datos. En las bases de datos relacionales SQL tenemos Structure Query Language. SQL son las siglas de Structure Query Language, que vendría siendo en español también recibe el nombre de lenguaje de consulta estructurado. Este lenguaje, como ya acá nos dice, es el lenguaje pues, más común que se utiliza en las bases de datos relacionales. Esto lo utilizamos para realizar las consultas, digamos,
si yo quiero traer a un cliente en específico, o quiero traer a una tabla, o quiero traer em, dónde vive. En muchos casos se utiliza el lenguaje. Acá ya encontré pues entonces la imagen que les quería mostrar. Básicamente pues están poniendo en ejecución este código. Este código lo que hace es crear una tabla en la base de datos. Acá vemos un poquito más completo. Nos paramos en la base de datos. Debe ejemplo es la base de datos que están utilizando para el ejemplo. Entonces tenemos pues el diagramas de bases de datos, que tablas y tablas del sistema y file tables. Bueno, esos son datos ya que al crear la base de datos tenemos por defecto. Si nosotros ponemos en ejecución este código de acá, create table clientes, es este mismo, create table clientes. Y este es el mismo lenguaje SQL del que estamos hablando. Entonces básicamente dice create table clientes. Ahí lo que nos está diciendo es que en la base de datos cree una tabla que se llame clientes. Y los atributos que tiene esa tabla son el ID, que es un entero y que es la primary key, lo que les había hablado acá de la clave primaria. Ahora los nombres. Como ya vimos los tipos de datos en las bases de datos, nombres, pues recibe el tipo de dato varchar y de una longitud de 50 caracteres. Los apellidos de igual manera pues son un tipo de dato varchar. En este caso la edad de la persona pues es una edad de tipo entero y el sexo lo definen como un char que solo pues sería de un carácter, que sería F para femenino y M para masculino. Los comentarios los definen como un tipo de varchar, como un tipo de dato varchar de 100 caracteres. Nosotros también podríamos utilizar en este caso el text que habíamos visto, ya que pues los comentarios de pronto requieren de varios caracteres. Nosotros al ejecutar este código, pues básicamente nos crea esta tabla. Acá pues vemos que nos crea que el ID, que es de tipo entero, y los nombres, los apellidos, la edad y el sexo y los comentarios. Eso es básicamente lo que nos crea. Em, para poner un poquito de práctica, vamos a entrar a la página 3W School. W3 School, perdón. Acá eh, es esta. En los comentarios de pronto ahí la dejo anexada por si quieren como aprender. Acá esta página pues básicamente tiene cursos de todo, de HTML, de CSS, JavaScript, SQL, que es lo que nos interesa, Python, Java, PHP, C, C++, C Sharp, Bootstrap, React, entre varios más. Acá hay muchísimos. Nosotros lo que vamos a utilizar es SQL. Eh, Vamos a poner en práctica pues un código SQL para que veamos pues el funcionamiento. Acá tenemos embebido esto es un emulador de SQL y lo que nos dice es que ya tenemos nosotros vamos a asumir que ya tenemos creada la tabla customers y lo que vamos a decir, esto lo que nos está diciendo es que seleccione todo de la tabla customers. Vamos a ejecutar a ver qué nos trae. Acá le damos run SQL, correr SQL. Y acá pues nos trae todos los registros que tiene la tabla, la entidad. En este caso nos damos cuenta que tiene 91 registros. Em, Eso sería básicamente pues lo que aborda hasta los componentes de las bases de datos. En un siguiente video pues vamos a
a poner en práctica más que todo también y a mirar nuestra teoría de lo que en la siguiente video vamos a poner, vamos a ver esto de objetivos y beneficios de las bases de datos y también vamos a poner un poquito en práctica lo que confiere como a cómo crear una base de datos, vamos a crear tablas y vamos a crear registros. También vamos pues a hablar de lo que necesitamos. Pues en este caso sería como el qué motor de base de datos. Espero les haya gustado el video. Espero que haya sido claro y cualquier cosa, cualquier duda, como ya les dije, este es mi correo, este es mi LinkedIn y mi GitHub. Yo estaré al pendiente, pues más que todo al correo, pero si le quieren dar una pasadita a